Amados hermanos, amigos, familiares, los saludo con el saludo de Jesucristo, paz a vosotros. Una vez más vamos a abordar un punto de fe más de la Iglesia de Dios israelita, Cristo, el unigénito de Dios. A través del tiempo, a través de la historia, hemos visto el surgimiento de muchos personajes que han pretendido de alguna manera arrebatarle la primogenitura y la condición de ser el único engendrado de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro punto de fe dice así: creemos que Jesús de Nazaret es el único Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, concebido por la Virgen María. Él es el Cristo Mesías enviado por Dios como nuestro Salvador y Redentor. En el punto de fe anterior, cuando hablábamos de Cristo en el principio, se mencionaba precisamente el plan divino de salvación del Señor. Allá en Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los más grandes atributos que tiene Dios es la omnisciencia, que puede ver con anticipación las circunstancias que habrán de rodear la vida de los seres humanos, de la creación. Y cuando Dios crea al hombre, Él sabía muy bien que el hombre iba a tener una condición en donde estaría expuesto al error, y lo vemos desde el principio, cuando Dios crea a nuestros padres, en ese huerto los pone, y al darles una ordenanza de respetar, no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestros padres no acatan la orden y por ello pecan. Pablo dice que a la luz de este hecho, el acontecimiento provoca que los seres humanos estemos expuestos al pecado. Pero como Dios ama al mundo, ha dado la oportunidad de que aquel Hijo creado en ese principio iba a venir a la tierra, iba a venir con un propósito. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, hermanos, dice el versículo 11, a lo suyo vino, y me detengo solo en esta parte porque uno de los propósitos que tuvo la presencia de Jesucristo sobre la tierra es cumplir con un plan en donde en primera instancia había de ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y posteriormente Juan capítulo 10 también Jesucristo mismo dice que tenía otras ovejas que no eran de su redil, pero las cuales también le convendría buscar. Hermanos, Jesucristo viene con un propósito, el poder convertirse en ese Redentor. Para que esto sucediera, Dios permite que, hermanos, Jesús sea engendrado en María como ese sagrado depósito que desde los tiempos antiguos, a través de los profetas, ya había sido anunciado que habría de concebir y dar lugar a ese Hijo que vendría a estar entre nosotros. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, porque por tanto el mismo Señor os dará señal: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando la anunciación se le da a María, esta profecía se cumple, que habría de venir el momento en el que Dios habría de utilizar a una mujer a la cual, con su condición de virgen, de no haber tenido ayuntamiento con ningún varón, iba a ser el depósito donde nuestro Dios viniera a engendrar precisamente a ese Hijo que vendría a cumplir con el propósito de ir en búsqueda de la salvación de los hombres. Y nuestro Señor Jesús viene entonces a convertirse en ese único ser escogido del Padre. Dice Isaías capítulo 66, vamos a mirar un pasaje más de la Escritura, y dice allí en el capítulo 66, versículo 9, yo que hago parir no pariré, dice Jehová, yo que hago engendrar seré detenido, dice el Dios tuyo. ¿Por qué leo este texto? Porque cuando María es notificada por medio del ángel que habría de concebir y daría a luz a un hijo al que tendría ese propósito,
hermanos, ella dijo: ¿cómo es posible esto si no conozco varón? El poder de Dios ha sido tan especial y es tan especial que Él no puede ser detenido. Y como lo dice el profeta Isaías: yo que hago parir no pariré, yo que hago engendrar seré detenido. Y Dios manifiesta su inmenso poder para que en aquella mujer se venga a dar la concepción de ese hijo que más adelante se convertiría en el Redentor del mundo y que para nuestro tiempo cumple con el propósito de, hermanos, ser nuestro Salvador. Hermanos, antes de que estuviera entre nosotros, Jesús no llevaba ese nombre. Ya lo dijimos en el punto de fe anteriormente, sino que, hermanos, Él era conocido como la sabiduría de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino con el propósito de salvar, y de ahí que Él lleva los nombres que le confiere nuestro Dios y que le permiten de esta forma, hermanos, ser reconocido como ese unigénito del Padre. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús nace, dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador escogido desde antes de la fundación del mundo con el propósito de ayudar a la humanidad en pro de la búsqueda de la promesa dada por el Padre de obtener la vida eterna. Hermanos, tampoco se le conocía como Cristo, porque la palabra Cristo significa ungido, y para entonces todavía no tenía esa condición. Cuando Jesús es bautizado, hermanos, en el río Jordán, a través de Juan el Bautista, comienza su labor evangelizadora sobre la tierra y recibe precisamente en ese momento esa oportunidad, esa directriz, recibe, hermanos, esa venia de parte de nuestro Dios para comenzar precisamente su obra redentora sobre la tierra. La palabra Jesucristo, hermanos, es una palabra compuesta que tiene como significado que es el Salvador ungido, el Redentor ungido, aquel que escogió Dios para que de esta forma pudiera cumplir con ese plan de salvación establecido antes de la fundación del mundo. En la carta a los Hebreos, independientemente de si fue antes o después de María, Jesús ha estado presente, hermanos, en esa situación de la eternidad. Dice Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que ha cambiado con Jesús, hermanos, es el hecho del nombre que se le ha asignado. Antes de la creación, la sabiduría, porque estuvo con el Padre creando las cosas que hoy nosotros vemos, y cuando está en la tierra, hermanos, los nombres que reciben son por el propósito precisamente trazado por el Padre. Entonces, hermanos, nuestro Dios lo escoge y es el único engendrado por Dios para el propósito. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 30, vamos al libro de los Proverbios en el capítulo 30, porque Salomón hace una pregunta. Y si la enfocamos esta pregunta en la antigüedad, pues obviamente nos va a ser difícil poder contestarla con una precisión total, porque Salomón hace este cuestionamiento. Dice Proverbios capítulo 30 y dice el versículo número 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Si nos preguntaran a la luz del Antiguo Testamento, solo podemos expresar, como lo dijo Pablo, es la sabiduría de Dios. Pero cuando viene a la tierra ya lo encontramos con aquel nombre de Jesús, con el nombre de Cristo, hermanos, con el atributo del Mesías. Pero Jesucristo mismo lo dice
Él ha estado desde antes de la fundación del mundo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número, hermanos, 8, dice lo siguiente, Jesús mismo lo menciona. Dice Juan capítulo 8, y vamos a mirar lo que dice el versículo 58. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quizás esta expresión para las personas de aquel tiempo representó incluso un sentido de blasfemia, pero la verdad es que Jesucristo fue engendrado por nuestro Dios, creado por nuestro Dios, engendrado en María a través del poder del Espíritu Santo y traído a la tierra con el propósito de darle a la humanidad una oportunidad de salvación. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y miraremos el pensamiento que ahora traza el apóstol Pablo cuando dice lo siguiente desde el verso número 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hermanos, no hay otro ser que haya sido engendrado por Dios con estas características, con este propósito, con esta condición, más que su Hijo. Y puede ser que haya quienes en algún momento en la historia hayan querido atribuirse ese lugar, pero Jesucristo es el único engendrado de Dios. Nosotros vemos que Adán y Eva son creados y de la descendencia de ellos toda la humanidad hasta nuestros días, pero el único engendrado de Dios, hermanos, por su poder, fue ese Hijo al que nosotros cuando viene a esta tierra lo conocemos, hermanos, como Jesús. Y más adelante con su propósito ya, hermanos, en puerta, en desarrollo pleno de esa labor evangelizadora, también lo conocemos como Cristo, como el Mesías que viene a cumplir con el plan de nuestro Dios. Así que, hermanos, Jesús es el único. Allá en la carta en el Evangelio de Mateo, en el sermón profético, Jesús hace hincapié en un cuidado que debemos de tener, porque la misma Escritura menciona que debemos de probar los espíritus, porque necesitamos reconocer que el único al que se le confiere este privilegio, hermanos, es nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 24, versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Se necesita tener muy claro que Jesús es el único engendrado de Dios, al cual Dios le confiere ese lugar privilegiado y al mismo tiempo ser, hermanos, el propósito que hoy permite que la humanidad tenga una oportunidad de salvación, y además sobre el que se edifica como pilar de unión entre el pensamiento del pasado con el pueblo de Israel y en el presente con toda la humanidad, como lo dice Efesios capítulo número 2, y vamos a ver lo que dice el verso número 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús, el unigénito de Dios, hermanos, es sobre el que descansa la obra redentora de nuestro Padre Celestial, y es el único al que le ha sido conferida
esta labor sobre la tierra. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.